Experiencias de fe en la peregrinación al Santuario Nacional Reina del Cisne. Les quiero comentar una historia de vida. Una historia de vida es un relato real de la vida cotidiana, de las vivencias de un sujeto, que se desarrolla dentro de un espacio y tiempo concreto, traído al presente por medio de los recuerdos para ser traducidos en un lenguaje sencillo. Esto conlleva un cúmulo de sentimientos, alegrías, tristezas, triunfos, decepciones, regocijos, que han sido fruto de motivaciones pasadas que se reviven en el presente. Experiencia de fe podemos definirla como una parte profunda e íntima de la persona, donde el ser humano es transparente, demostrando sentimientos nobles y puros que lo mueven a aceptar y creer en un ser sublime, grande, todopoderoso y a la vez sencillo, capaz de llenar vacíos existenciales de la humanidad imperfecta. Una experiencia ha marcado la vida de miles de personas aquí en la provincia de Loja, que es el amor a la Virgen del Cisne. Cariño y fe que mueve a las multitudinarias peregrinaciones al santuario del Cisne, donde las experiencias y relatos de vida son parte de los peregrinos que lo manifiestan en sus acciones y que son fruto de su fe. Estamos aquí con un peregrino, el cual nos va a contar su relato, su experiencia de fe. Muy buenos días. ¿Nos podría decir cuál es su nombre? Dar con su nombre, lugar y fecha de nacimiento. Encantado. Buenos días. Mi nombre es Juan Félix Arango Solano. Mi fecha de nacimiento es el 9 de diciembre de 1955. Nací en la parroquia Tatamoros, Cantón Sotolanga actualmente. ¿Cuántos años actualmente usted tiene? Por ventura ya estoy en la tercera etapa. Justamente estoy marcando los 65 años de existencia. ¿Nos podría relatar por qué, cuál es la motivación que usted realiza la peregrinación al santuario del Cisne? La motivación por la cual realizo este encuentro hacia el santuario de Reina del Cisne es por las múltiples bondades que he podido obtener a lo largo de mi vida, desde mi juventud hasta la actualidad. Eso ha hecho que yo no pueda deslindarme de esta devoción, de esta fe que ha ido creciendo paulatinamente, porque hasta la actual no puedo decir que ya estoy totalmente consciente de lo que hay muchas cosas por hacer, pero las bondades siguen haciéndose presente y eso hace que yo me sienta motivado, aunque yo no me voy año tras año, me voy cada 2 años así, pero mientras eso yo no me deslindo de esa cercanía con la imagen de Nuestra Señora y Reina del Cisne. Siempre está presente en mi corazón. Cuando usted era niño y joven, participaba de esta peregrinación también. A ver, participo desde los 14 años. Desde los 14 años de edad, porque si yo hago referencia de la distancia en que en ese entonces, pues distancia y medios de transporte eran bien difíciles. Salir desde el Arrabal, caminando hasta Utuana, de ahí esperar un carro, que los carros también eran ahí, de vez en cuando llegaba un carro allí, no había el transporte tan fluido. De ahí pues llegar a Cariamanga, luego otro transporte para llegar a San Pedro, y de San Pedro otro. O sea, había que hacer algunos transbordos y arriesgarse porque los carros salían full. No había pues el transporte moderno que hay ahora, eran camionetitas, eran carritos que abiertos, pero la devoción de la gente hacía que en esos carritos nos trepábamos, desde luego.
Entonces no solamente que íbamos sentados, íbamos parados y a veces hasta colgados en el balde, con el ánimo de llegar, porque esperar un carro que vaya un poco cómodo, eso era imposible. Sus abuelitos, su papá, sus papás, ahora actualmente sus hijos, también participan o participaban de esta peregrinación. A ver, mis abuelitos, que yo recuerde, no, ellos no lo hicieron, no soy consciente de que ellos, pero mi papá, unas 2 veces en la vida, por lo difícil que era, como le digo, trasladarse, caminar y bueno, por la parte económica también, porque igual la vida económica en esos tiempos igual era difícil, no era tan fácil. Entonces ellos no frecuentaban la visita, pero ellos siempre estaban pendientes de las fiestas, que en este caso ellos celebraban en la comunidad. Había una fiesta concretamente para la Reina del Cisne. Entonces todos los años, y recuerdo que mi padre era prioste, él era el prioste, y bueno, era un sinnúmero de vecinos que se reunían para pasar esas fiestas, y el párroco iba desde Sosoranga. Desde Sosoranga a veces iba en mula, porque no había carretera en ese entonces. Pero ellos siempre estaban pendientes, y esa forma de sentir que ellos tenían, yo también la fui captando. Y cuando tuve la oportunidad de salir ya pues para visitarle el santuario, ahí empezó una devoción ya más firme. ¿Usted recuerda cuál fue su primer acercamiento a la devoción de la Virgen del Cisne? El momento que yo llegué al santuario, en ese momento nació un despertar más profundo, porque yo ya venía, como se dice, ya tenía esa idea. Ahora lo que yo no tenía muy claro era el por qué la movilidad de la gente y todas esas cosas, arriesgarse y todo ese conflicto que se presentaba en el camino. Yo me preguntaba, ¿y por qué la gente va así? ¿Qué hay? Sea una imagen, era una idea, pues como se dice, vaga. Pero cuando yo llegué al santuario, me encontré con una realidad diferente. Primero, con una gran multitud, una multitud inmensa que estaba ahí, súper apretujada, porque el espacio era demasiado pequeño. Pero la gente ahí se organizaba y se pernoctaba. Allí se descansaba porque no había cómo regresarse ese mismo día, había que caminar hasta la curva, una curva que había en ese entonces donde decía rezar el Santo Rosario, y en realidad se rezaba el Santo Rosario. ¿Por qué razón? Porque ahí era demasiado feo, era súper estrecho. Entonces hay unos carros inmensos que subían, iban las llantas rodando las traseras, solamente una iba en la mesa. Entonces cuando yo llegué allá, en realidad ahí fue impactante para mí, y dije, bueno, y no la veía pues hasta ese entonces la imagen. Cuando yo entré al fondo, vi repleto así mismo la basílica, estaba full gente. Había un calor intenso, porque en ese entonces la costumbre de la gente era pues alumbrar con esas velas, y había un calor intenso, ese calor que lo sofocaba, y en la noche era más riesgoso. ¿Por qué? Porque se dormían y con las velas en las manos, y a veces resultaban quemados. Bueno, era un problema, pero a lo que voy, ya una vez que vi la imagen, bueno, de pronto no me dijo nada, solo vi una imagen, pero yo me puse a meditar y digo, ¿qué es lo que hay aquí? Y se despertó algo profundo, algo de lo que eso ya sale desde la profundidad del ser, un sentimiento que prácticamente pues no hay palabras para describirlo. Luego pues ya, ahí sí quedé impactado, dije, cada vez que tenga la oportunidad de venir acá, vendré. Pues yo no le hice una promesa así, decir, bueno, ya, el otro año también, el otro también, no. Dije, cuando me des la oportunidad. Y en ese sentido, pues, empecé allí, y he seguido continuando pues esta devoción que me ha llevado, porque yo soy así como muy convencido de que esta presencia me ha asistido en todo momento. ¿Usted me podría comparar las condiciones antiguas con las actuales al realizar la peregrinación? Como por ejemplo, cómo era antes,
cómo participaba la gente, quiénes participaban anteriormente. A ver, ahí sí está un poco porque a mi juicio la forma de manifestarse pues lógicamente es diferente, porque la gente de ese entonces pues venir de tan lejos caminando y todo eso, la forma de movilizarse, tal vez la seguridad, en ese entonces ni siquiera se pensaba en seguridad, simplemente se cogía y se embarcaba en el carro sin saber qué es lo que le va a pasar. Entonces la diferencia con lo actual, en cambio ahora se habla mucho de seguridad. ¿Por qué razones? Porque en realidad pues se han suscitado muchos cambios. Esos cambios incluso en el comportamiento de la gente. La gente en otros tiempos salía pero con una devoción ferviente. Ahora se moviliza la gente por diferentes razones también, por fe, por devoción y otra gente también por turismo y otra gente también por aprovecharse de las circunstancias. Me refiero a buscar oportunidad para hacer o cometer fechorías. Entonces, en realidad hay cambios, los cambios son notables. Los cambios anteriores era una pacificidad, como se dice, allí sí se vivía un ambiente franciscano, de paz, de tranquilidad, nadie lo molestaba, nadie lo cuestionaba, nada de esas cosas. En cambio ahora es muy delicado porque aún sabiendo que hay todos esos detalles como en parte negativos, tampoco podemos decir que no vale la pena seguir llegando al santuario de la Reina del Cisne. ¿Usted me puede describir sus sentimientos al escuchar esta canción que es muy conocida? ¿Usted me puede describir sus sentimientos frente a esta canción? A ver, claro, pues porque primero pensemos en los versos de la persona que se inspiró en esta hermosísima canción, que bella eres. Precisamente a mí me pone en contacto con la naturaleza en primer lugar. La naturaleza tiene una belleza inmensamente grande y la descripción de la Reina del Cisne, ya desde el interior mismo de uno como creyente, eso es impactante. ¿Por qué razón? Porque si usted mira la imagen, es una imagen, lógicamente es una imagen, nada más que una imagen, pero ahí se traduce algo infinito. Entonces, esa belleza de la naturaleza con el rostro de la Virgen, en realidad a uno le mueve o lo eleva a un sentimiento, si se quiere, trascendental, porque experimenta algo más allá de lo que uno puede ver acá en la tierra. ¿Qué sentimientos usted experimenta después de haber realizado la caminata al santuario y ingresar al templo y contemplar la imagen de la Virgen del Cisne? A ver, quedan muchas cosas por seguir cultivando. Primero porque uno va allá, en mi caso yo voy allá y me hago una profunda reflexión, me echo una mirada retrospectiva y analizo y digo, bueno, qué bueno, la oportunidad, primero gracias a la oportunidad de estar ahí, ¿para qué? Para ponerme en contacto con algo especial, mirando ya las partes de la vida que va pasando, se da cuenta que uno no es tan coherente, entonces dice, a ver, ¿qué pasa? Yo soy amante y le digo, María, aquí estoy, pero estoy como antes, parece que no he cambiado. Entonces surge un sentimiento de confianza, al mismo tiempo de alegría, de saber que hay una oportunidad para poder seguir viviendo. Hay una forma de decir, bueno, vale la pena seguir viviendo. ¿Por qué? Porque te inspira confianza y te da la pauta de seguir confiando y esperando que algún momento uno también cambie y deje de vivir ya una vida superficial y concentrarse, y mucho más cuando uno va ya creciendo en edad, ya cronológicamente uno ya llega a una madurez en donde ya piensa diferente. Entonces los sentimientos se van haciendo más cercanos a ese ser sublime que es la Madre de Dios y que nos cobija y nos alegra en todo momento.
¿Usted ha experimentado algún cambio en su vida personal fruto de la experiencia de fe a la Virgen del Cisne? Por supuesto. Y eso es lo que me sigue motivando. Y ya le decía antes, porque uno pues en la vida de joven, uno tiene sus cosas, tiene sus detalles que a veces como que no cuadran con la realidad, pero a medida que va pasando el tiempo y mucho más cuando uno llega a adquirir o a tener un compromiso ya de familia, yo como en este caso, como papá, como esposo, como hermano, como amigo, y bueno, en realidad se ve que vale la pena seguir y ante todo pues ir cambiando, como se dice, tratando de ser mejor, tratando de parecerse en algo pues a María. Y me hace animar cuando María en el sí que dio para aceptar ese gran compromiso de ser la madre de Jesús. Y bueno, seguramente no le fue tan fácil porque hay que ver que también ella también tiene la misma naturaleza que nosotros los mortales, pero se arriesgó. Y yo me pregunto y digo, ¿y yo por qué no puedo arriesgarme también? Que es un reto, por supuesto, es un reto y justamente voy ahí tratando de ser mejor. No he llegado a ser lo máximo de que podría ser como cristiano, pero sí he experimentado bastantes cambios, porque yo en otros tiempos era un poco así como soy creyente, también soy un poco rebelde, un poco fuerte, un poco, no sé, medio templado, como se dice. Pero eso hace, o sea, la presencia de María hace que uno vaya meditando y bueno, como se dice, pues acoplándose y siendo un poco más paciente, más emotivo, más generoso, más bondad, tratando de imitar en algo a lo que nos dice, a lo que hace, lo que dice Jesús. ¿Cómo pone en práctica usted su experiencia dentro de su familia, sus amigos, sus conocidos? Bien, la práctica pues se la pone a través del contacto diario, no hay otra. La relación desde el día. Todos los días nos relacionamos en familia, tratando de ser paciente, tratando de poder entender, tratando de no ser, como se dice, tan imponente en el caso de la familia, porque hay situaciones en las que uno como que se ve amenazado por tantas cosas, pero ahí viene pues ya la parte, digamos, espiritual, es decir, no, pues si yo soy cristiano, tengo que hacer un esfuerzo por comportarme, por vivir de otra manera. Entonces el testimonio de vida, la relación, como le dije, con la familia, con los amigos, con todas las personas, porque al menos yo trato de, a veces como sé decir, bueno, yo vivo mi vida y los otros también que vivan su vida, pues a la final no me entrometo en esas cosas, tranquilo. Si me dan la oportunidad de hacer un diálogo, tranquilamente lo hacemos, pero sin querer menospreciar a nadie, simplemente vivo una vida así detenida. Don Juanito, le agradezco por su apertura, su tiempo y disposición para esta entrevista. La información que me ha proporcionado ha sido y va a ser de mucha utilidad para mi trabajo de investigación de campo. Le estoy muy agradecido y que usted siga dando frutos en su fe y que la Virgen, a cual usted le tiene mucha fe, le siga proporcionando muchas bendiciones para usted y para su familia. Muchas gracias. Gracias también por la oportunidad que me brinden de expresar mis sentimientos de fe y devoción a la Churonita. Gracias, don Juan.